En el mundo del narcotráfico, el poder lo es todo. Dinero, armas, control. Pero para algunos, eso no fue suficiente. Porque cuando vives rodeado de traiciones, operativos y muerte, el miedo se vuelve parte del negocio. Y fue entonces cuando algunos líderes tomaron una decisión extrema. Buscar protección en lo oculto. Brujos, rituales, altares, sacrificios. Creían que podían volverse invisibles, intocables, inmortales. Esta noche conocerás 3 casos reales de narcos que intentaron obtener poder a través de la brujería. Y lo más inquietante es lo que terminaron despertando. El hombre que creía que nadie podía verlo. El nombre de Javier, el Güero, Salgado comenzó a escucharse dentro del mundo del narcotráfico como el de un hombre eficiente, discreto y extremadamente cuidadoso. No era el líder de un cartel. No aparecía en fotografías. No presumía dinero. Pero controlaba rutas importantes en el norte del país. Y durante años, nadie lograba encontrarlo. Ni la policía local. Ni las fuerzas federales. Ni las agencias que ya seguían sus movimientos. Pero lo que sus propios hombres contaban era aún más extraño. Porque el Güero no creía que su éxito fuera solo por estrategia. Él estaba convencido de que estaba protegido. Protegido por algo que no se veía. Todo comenzó después de un intento de asesinato. Según uno de sus colaboradores, años antes, Javier había sobrevivido a una emboscada. Más de 20 disparos. Su camioneta quedó destruida. 2 de sus escoltas murieron. Pero él salió sin una sola herida. Ese día cambió. Dejó de confiar solo en armas y hombres. Y empezó a buscar otra forma de protección. Así fue como llegó con un brujo en un pequeño pueblo. Un hombre conocido por trabajar con personas importantes. El ritual, según quienes estuvieron cerca, duró toda la noche. Velas negras. Oraciones en voz baja. Baños con hierbas. Y un amuleto que el brujo le entregó al final. Le dijo algo que Javier nunca olvidó. Mientras lleves esto contigo, nadie te verá si no debe verte. Desde ese momento, el Güero cambió su comportamiento. Empezó a llevar siempre el amuleto colgado al cuello. Antes de cada operación importante, se hacía limpias espirituales, evitaba salir en ciertos días y consultaba al brujo sobre movimientos y decisiones. Pero lo más extraño era su confianza. Decía cosas como: no se preocupen. No me van a encontrar. Pueden buscarnos, pero no nos van a ver. Y lo inquietante es que durante años, tenía razón. Las autoridades realizaban operativos. Cateaban propiedades. Intervenían teléfonos. Pero cada vez que estaban cerca, Javier ya no estaba. Se movía minutos antes. Cambiaba rutas sin explicación. Cancelaba reuniones de último momento. Sus hombres empezaron a creer que el brujo realmente lo protegía. Y esa creencia se convirtió en algo peligroso. Porque con el tiempo, el Güero empezó a sentirse intocable. Construyó una casa en las afueras de la ciudad. Desde fuera parecía una propiedad normal. Pero dentro había algo que nadie esperaba. Una habitación completa dedicada a rituales. Un altar con figuras de la Santa Muerte, velas negras y rojas, frascos con líquidos oscuros, fotografías de él mismo y objetos personales de sus enemigos. Antes de salir, siempre entraba a ese cuarto. Se quedaba en silencio. A veces hablaba solo. A veces salía con instrucciones nuevas. Pero también empezó a cambiar. Se volvió más paranoico. Si un operativo fallaba, decía que alguien había ensuciado su energía. Si algo salía mal, ordenaba investigar traiciones, sin pruebas.
porque ahora no solo confiaba en información, confiaba en lo que sentía y en lo que el brujo le decía. Durante casi 4 años, nada pasó. Ninguna detención, ningún enfrentamiento directo. Su reputación creció. Dentro del grupo decían que el güero tenía protección espiritual. Algunos incluso empezaron a imitar sus rituales. Pero el problema con sentirse intocable es que empiezas a tomar riesgos. A finales de 2012, las autoridades federales recibieron información clave. Un informante. Alguien muy cercano. La ubicación de una propiedad. El operativo se planeó en silencio. Sin filtraciones. Sin movimientos visibles. Era de madrugada cuando el equipo rodeó la casa. No hubo disparos. No hubo intento de escape. Cuando entraron, lo encontraron en la habitación del altar. Solo. De rodillas. Frente a la Santa Muerte. Según el reporte, Javier no reaccionó de inmediato. Seguía murmurando algo. Una oración. O tal vez una súplica. Cuando finalmente lo levantaron, repitió varias veces. No pueden verme. El trabajo está hecho. No pueden verme. Pero esta vez, sí podían. Durante el cateo encontraron el altar completo, velas encendidas, el amuleto que siempre llevaba, y algo que llamó la atención de los agentes. Una fotografía de Javier, colocada en el centro del altar, cubierta con cera negra, y atravesada por alfileres. Nunca se confirmó si el brujo lo traicionó, si alguien más manipuló el ritual, o si todo era solo parte de su paranoia. Pero quienes lo conocieron dicen que, en sus últimos meses, Javier ya no confiaba en nadie. Solo en la protección invisible. La misma protección que dejó de funcionar. Y la pregunta no es si la brujería lo protegía. La verdadera pregunta es: ¿en qué momento dejó de creer en sus hombres y empezó a confiar solo en algo que nunca pudo ver? El narco que construyó su poder con rituales. El nombre de Adolfo de Jesús Constanzo no comenzó dentro del narcotráfico. Comenzó en algo muy diferente. El mundo de los rituales. Desde joven, Constanzo se interesó por prácticas espirituales relacionadas con la santería y el palo mayombe. Al principio, ofrecía servicios sencillos, limpias espirituales, amuletos de protección, rituales para atraer suerte o dinero. Y rápidamente empezó a ganar clientes. Pero no eran clientes comunes. Eran personas del mundo del crimen. Traficantes. Contrabandistas. Operadores del narcotráfico. Todos buscaban lo mismo. Protección. Constanzo entendió algo muy rápido. En ese mundo, el miedo es constante. Miedo a la traición. A la policía. A los enemigos. A morir en cualquier momento. Y el miedo vuelve a las personas vulnerables. Así que empezó a ofrecer algo más poderoso. Rituales especiales. Rituales que, según él, podían hacer invisibles a las autoridades, proteger contra las balas, garantizar el éxito en operaciones y eliminar a los enemigos espiritualmente. Su reputación creció. Y con ella, su influencia. Pero con el tiempo, los rituales comenzaron a volverse más extremos. Ya no eran solo velas y oraciones. Constanzo comenzó a trabajar con una enganga. Una olla ritual utilizada en ciertas prácticas del palo mayombe. Según sus creencias, dentro de la enganga habitaban fuerzas espirituales. Fuerzas que podían ser controladas. Pero esas fuerzas exigían algo a cambio. Ofrendas. Al principio, eran animales. Pero poco a poco, las exigencias aumentaron. Para finales de los años 80, Constanzo ya no era solo un brujo.
Era un hombre con poder dentro del narcotráfico. Trabajaba con un grupo que operaba en la frontera norte. Sus rituales se realizaban antes de cada envío importante, antes de cada enfrentamiento, antes de cada movimiento de dinero. Y lo inquietante es que durante un tiempo, todo parecía funcionar. Los cargamentos pasaban. Los operativos fallaban. Los rivales desaparecían. Eso hizo que sus seguidores comenzaran a creer algo peligroso. Que Constanzo no solo practicaba rituales, que realmente tenía poder. Formó un círculo cercano. Personas completamente leales. Personas que participaban en las ceremonias. Personas que creían que, gracias a él, eran intocables. Durante los rituales, Constanzo hablaba de protección espiritual, de fuerzas oscuras que trabajaban a su favor, de enemigos que podían ser destruidos sin siquiera enfrentarlos. Y con el tiempo, el miedo se convirtió en fe. Pero el poder que construyó no estaba basado solo en creencias. Estaba basado en el control psicológico. Quienes lo seguían estaban convencidos de que, si lo traicionaban, las fuerzas que él controlaba los castigarían. Que la protección desaparecería. Que quedarían expuestos. Y eso los mantenía obedientes. Silenciosos. Leales. Todo cambió en 1989. Un estudiante estadounidense desapareció en la frontera. La investigación llevó a las autoridades hasta un rancho en las afueras de Matamoros. Cuando encontraron algo que nadie esperaba. Restos humanos. Altares. Objetos rituales. Y evidencia de ceremonias que iban mucho más allá de lo que imaginaban. El caso llamó la atención nacional. Y por primera vez, el nombre de Adolfo Constanzo salió a la luz pública. A partir de ese momento, comenzó la búsqueda. Pero Constanzo estaba tranquilo. Según testimonios, decía que sus rituales lo protegerían. Que las autoridades no podrían encontrarlo. Que su enganga lo mantenía oculto. Se movía constantemente. Cambiaba de casas. Realizaba ceremonias cada vez más frecuentes. Como si sintiera que la protección estaba debilitándose. Pero el problema con el poder basado en el miedo es que el miedo también crece dentro del propio grupo. Algunos seguidores comenzaron a dudar. Otros pensaban que la atención mediática había ido demasiado lejos. Y finalmente, alguien habló. Las autoridades localizaron el lugar donde se escondía. Un departamento en la Ciudad de México. El operativo rodeó el edificio. No hubo escape. No hubo protección espiritual. No hubo invisibilidad. El hombre que decía controlar fuerzas oscuras había perdido el control de la única cosa que realmente lo protegía. El silencio. Cuando el caso terminó, lo que quedó fue una historia que combinaba dos cosas muy poderosas. El crimen y la creencia. Porque más allá de los rituales, más allá de la enganga, más allá de las ceremonias, el verdadero poder de Constanzo no estaba en lo sobrenatural. Estaba en algo mucho más real. Hacer que las personas creyeran que él era intocable. Porque cuando alguien cree que tiene protección sobrenatural, empieza a tomar decisiones sin miedo. Y cuando el miedo desaparece, es cuando las personas se vuelven realmente peligrosas. El hombre que decía hablar con la Santa Muerte. En una zona controlada por el crimen organizado, el nombre de Miguel Ángel, el Negro, Herrera era conocido por dos cosas: su carácter impredecible y su devoción absoluta a la Santa Muerte. El Negro no era el líder principal del grupo, pero tenía el control de varias plazas importantes. Tomaba decisiones. Ordenaba operaciones. Y nadie cuestionaba sus instrucciones. Pero lo que más inquietaba a sus propios hombres
Era la forma en la que decía recibir sus órdenes. Todo comenzó después de un operativo fallido. Un cargamento importante fue confiscado. Varios hombres fueron detenidos. Y desde ese momento, el negro cambió. Se volvió más silencioso, más desconfiado. Y comenzó a visitar con frecuencia un pequeño santuario de la Santa Muerte en las afueras de la ciudad. Al principio, solo llevaba ofrendas, velas, tequila, cigarros, dinero. Pero con el tiempo, decidió construir algo propio. En una de sus propiedades, mandó adaptar una habitación completa. Nadie podía entrar sin su permiso. Dentro había una figura de la Santa Muerte de más de 1,5 metros. Velas encendidas las 24 horas. Mesas llenas de ofrendas. Armas colocadas como tributo. Y fotografías de sus hombres y de sus enemigos. Pero lo más extraño era una silla colocada frente a la imagen. Una silla que nadie podía mover. Porque, según el negro, ahí se sentaba la Santa Muerte cuando él hablaba con ella. A partir de ese momento, su comportamiento cambió. Antes de tomar cualquier decisión importante, se encerraba en el santuario durante horas, nadie podía interrumpirlo y cuando salía, ya tenía órdenes claras. Al principio, sus hombres pensaban que era solo un ritual personal. Pero comenzaron a notar algo inquietante. Varias veces, el negro canceló movimientos minutos antes de operativos. En otras ocasiones, cambió rutas sin explicación. Y en más de una oportunidad, evitaron emboscadas que nadie había detectado. Eso empezó a generar una idea peligrosa. Que él realmente estaba recibiendo información. Que la Santa Muerte le advertía. El miedo dentro del grupo cambió. Ya no era solo respeto por su posición. Era temor a algo más. Algunos hombres evitaban mentirle. Otros decían que él podía ver cuando alguien lo traicionaría. Y el negro comenzó a alimentar esa imagen. Decía cosas como, ella me muestra los rostros. Ella me dice quién no es leal. Ella me avisa cuando algo va a pasar. Y poco a poco, la paranoia comenzó a crecer. Cualquier error era una señal. Cualquier retraso era sospechoso. Cualquier comentario fuera de lugar podía interpretarse como traición. Varios hombres fueron castigados. Otros desaparecieron. Todo basado en lo que, según él, le revelaban sus visiones. Pero con el tiempo, las sesiones en el santuario se hicieron más largas, más frecuentes y más intensas. Un exintegrante del grupo declaró después que, en sus últimos meses, el negro casi no dormía. Pasaba noches enteras dentro del cuarto, hablando solo, encendiendo velas, repitiendo oraciones. Decía que la Santa Muerte estaba molesta, que necesitaba más ofrendas, que alguien cercano lo estaba traicionando. Pero el problema con la paranoia es que siempre encuentra a alguien a quien culpar. La tensión dentro del grupo comenzó a crecer. Los hombres ya no confiaban en sus decisiones. No sabían si las órdenes venían de información real o de algo que él creía escuchar. Finalmente, uno de sus colaboradores más cercanos tomó una decisión. Informó a las autoridades sobre su ubicación. El operativo ocurrió de madrugada. La propiedad fue rodeada en silencio. No hubo enfrentamiento. Cuando los agentes entraron, encontraron la casa vacía, excepto por una habitación, la del santuario. Miguel Ángel Herrera estaba ahí, solo, sentado en el suelo, frente a la figura de la Santa Muerte. Las velas seguían encendidas. El aire estaba cargado de humo. Y frente a la estatua, la silla, colocada exactamente como siempre, vacía. Según el reporte, cuando los agentes entraron, el negro no intentó escapar.
No intentó defenderse. Solo repetía una frase: ella me dijo que no vendrían. Ella me dijo que hoy no vendrían. Durante el cateo encontraron algo más. En el suelo, frente al altar, había un círculo hecho con sal. Y dentro del círculo, fotografías de varios de sus hombres. Algunas estaban marcadas con tinta negra. Otras estaban quemadas en las esquinas. Entre ellas, había una que llamó la atención. Era la del colaborador que lo había entregado. Después de su detención, varios exintegrantes coincidieron en algo. En sus últimos meses, el negro ya no confiaba en nadie. Ni en su gente, ni en su información. Solo confiaba en las voces que decía escuchar en ese cuarto. Porque cuando alguien cree que una fuerza invisible le habla, deja de cuestionar sus decisiones. Y la verdadera pregunta no es si la Santa Muerte le respondía. La pregunta es: ¿en qué momento dejó de escuchar la realidad y empezó a escuchar solo lo que el miedo le decía? 3 historias. 3 hombres diferentes. Pero la misma creencia. Que el poder no venía solo del dinero o las armas, sino de algo invisible que los protegía. Rituales, altares, amuletos. Pero en los 3 casos ocurrió lo mismo. La protección terminó fallando. Porque en el mundo real no existe la invisibilidad. Y cuando alguien empieza a creer que es intocable, deja de ver el peligro. Y ese siempre termina alcanzándolo. Si estas historias te impactaron, suscríbete ahora mismo. Porque cada día traemos casos reales del lado más oscuro de la realidad, historias que no aparecen en las noticias y que pocos se atreven a contar. Escribe en los comentarios. No todo es lo que parece. Quiero saber quién se quedó hasta el final. Y activa la campana. Porque el próximo video podría ser aún más perturbador que este.